Hola, 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 ¿qué tal? Un placer compartir con todos ustedes. Este es el programa Tony, un servidor Julio Esteban Taveras, como todos los viernes, les acompaña en esta sección especial, ¿qué dice la ley? En el día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes y yo quiero que usted preste mucha atención a las informaciones que ellos van a dar porque de seguro que les van a interesar. 100% seguro estoy de eso. Yo traigo a dos representantes de la Defensoría Pública de la provincia Espaillat. Uno de ellos es el coordinador provincial de los defensores públicos, Iván Baldayac. Nuestro amigo Iván Baldayac se hace acompañar de la joven Pamela Hernández, también defensora pública, una joven muy preparada. Yo tuve la oportunidad de escucharlos a ambos, pero ya había escuchado mucho a Iván y tuve la oportunidad de escucharla también a Pamela y de verdad que me encantó. Tiene una excelente preparación y tiene mucho que darle a todos ustedes que están aquí escuchándonos. Así que buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Julio. Tú se la pones un poco difícil a uno ¿Eh? después de ese introito que tú le das, de esa presentación. Apegado a la verdad. Pero la realidad es que el placer es todo nuestro, el Claro. estar aquí en el día de hoy. Y gracias a ti por habilitarnos este espacio a la defensa pública y a mí y a mi compañero Iván. A sus órdenes. Sí, de verdad, muchas gracias, Julio, por esta invitación que tú nos has hecho en el día de hoy, a Pamela y a mí. De verdad, un placer estar con la ciudadanía de Moca y también externarle cuál es el servicio que nosotros damos a cada uno de los ciudadanos de la provincia de Espaillat. De verdad, bastante importante y quisiéramos que nos conocieran y que vieran los servicios que nosotros brindamos a nivel nacional. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la función social y jurídica de los defensores públicos. Escuche bien, función social y jurídica de los defensores públicos. Hay muchos mitos con relación a este ejercicio que hacen estas personas, los defensores, estos abogados, y que vamos a derrumbar hoy muchos mitos de ellos. Uno de esos mitos es que se entienden, bueno, lo primero es que le llaman abogado de oficio. Nos llamaban. Sí, pues no, digo le llaman la plebe. La plebe no es que son plebes, sino el pueblo común y corriente. Le dice los abogados de oficio. Eso es algo que vamos a aclarar hoy. Lo otro es que los abogados de oficio, por ser de oficio o por ser defensores públicos impuestos por el Estado, pues no tienen la debida preparación. Eso es un mito. Eso es un mito. Y un mito gravísimo, porque de verdad que tienen mucha preparación los defensores públicos, entre otros más. Pero Iván y Pamela, lo primero es que yo quiero que ustedes comiencen informando a la población qué es la Defensoría Pública, cuándo nace, cuándo comienza a desvincularse estos dos términos de abogado de oficio, defensor público, en fin. Bueno, mira, la defensa pública tiene años, pero como institución formal e independiente nace con la ley en el 2004, con la ley 277, esa es la ley que nos rige. Pero es una institución que, para que todo el mundo nos pueda entender, que nos está viendo en su casa, se dedica a defender a aquellos que requieren asistencia legal en un proceso penal. Es importante señalar que esto solo es en el ámbito penal. Todavía no tenemos acceso a asesorar personas en el ámbito civil ni laboral. Es una institución que está regulada no solo por la ley independiente, sino también por nuestra Constitución y nace para resguardar lo que nosotros los abogados, ya en un lenguaje más técnico, conocemos como el derecho de defensa. Básicamente, nosotros nos empeñamos en legalmente asistir para que ese derecho de defensa que se debe resguardar en todos los procesos penales de una persona imputada, que ese es otro dato importante que a mucha gente todavía el día de hoy le llama la atención, y nos encontramos con personas que se dirigen a nuestra oficina diciendo: yo quiero poner una denuncia porque alguien me robó o porque alguien me atacó. Y se dirigen a la oficina de defensa pública. Pero nosotros hasta ahora solo asistimos a los imputados, pese a que constitucionalmente se invita
a que se proteja los derechos de las víctimas a través de una asistencia totalmente gratuita, porque otro punto importante es que la defensa pública ofrece un servicio legal, una asistencia legal completa de manera totalmente gratis. Mira, tú tocaste un punto muy importante ahí, que es bueno que la población lo sepa. Incluso muchos estudiantes de Derecho que nos están viendo siempre siguen este espacio también a través de YouTube. Mira, tú tocaste un punto, tú decías que constitucionalmente tienen la habilitación legal, para poder asistir a las víctimas también. Sin embargo, eso no se está haciendo. Es por un asunto coyuntural, no tienen todavía el espacio disponible coyunturalmente estatal para eso, las facilidades. ¿Qué está pasando? Sí, lo que pasa, Julio, en el ámbito de la Oficina Nacional de Defensa Pública, a nivel constitucional, nosotros asistimos simplemente o exclusivamente a las personas que tengan conflicto con la ley penal. Pero aunque la Constitución dominicana establezca que debe haber una asistencia gratuita, esa asistencia gratuita debe ser reflejada en otra institución diferente a la Oficina Nacional de Defensa Pública. Okay. ¿Por qué razón Muy nosotros lo especificamos? Porque sería cuesta arriba tener dos instituciones. Primero, una que se encuentre contrapuesta, una que defienda los intereses de la víctima y otro que represente los intereses de la parte imputada. Entonces, habría un choque conflicto de intereses, un conflicto de intereses, un choque de intereses en el cual la Constitución debe regular. Si el Ministerio Público trata de resguardar, porque es representante de la sociedad dominicana, a las personas agraviadas, o sea, las víctimas del proceso penal. Sí. Pero, ¿cuál es la problemática que nosotros siempre vemos? Y ya de una manera objetiva como ciudadanos, es que el Estado dominicano tiene que de verdad crear una institución gratuita, como dice la Constitución dominicana, para poder resguardar los intereses de cada uno de los ciudadanos, de la parte agraviada, o sea, de la víctima. ¿Por qué razón? La víctima, para poder reparar su daño, tiene que asistirse obligatoriamente de una parte querellante o que este abogado se constituya en actor civil. ¿Para qué? Para poder reparar los daños por el agravio que se le ha causado, Julio. Esa es la realidad jurídica que tenemos en nuestro país, que no se está resguardando ese derecho fundamental. O sea, que es un asunto que es una bola que tiene el Estado, tiene que jugarla bien entonces. Correcto. Y hasta ahora, obviamente, no se ha estado jugando en cuanto a la parte de esa habilitación. Bueno, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen, sí, de una manera llana, que la gente me diga, bueno, nosotros ofrecemos este y este servicio? Bueno, son muy amplios. Sí. Porque cuando yo te digo a ti asistencia legal gratuita, abarca todo un proceso penal. Exacto. Desde que inicia, incluso cuando nos encontramos con Iván la semana Incluso hasta pasada, la orientación, incluso. Que inicia Sí. con un proceso inicia con la medida de coerción, es lo que todos sabemos, pero cuando nosotros hacemos visitas diarias a los destacamentos policiales, ahí nos encontramos con personas que necesitan una asistencia legal. Okay. Y desde ahí ya nosotros estamos prestando el servicio cuando quizás no se encuentra la persona sometida a una medida de coerción. Sino que, el ejemplo más claro, es aquella persona que ha sido detenida de manera ilegal, está siendo retenida sin haber cometido ningún delito, ningún tipo penal, sin haber atentado contra la norma, y la policía o el Ministerio Público lo tiene ahí detenido, muchas veces hasta sin darse cuenta que ya tiene 2 días esa persona ahí detenida, pues el defensor está habilitado para presentar una acción constitucional para resguardar el derecho a la libertad de esta persona que está ahí totalmente vulnerable, que no tiene quien en ese momento lo defienda, y de ahí el lema de la institución, la voz de los que no tienen voz. Porque en ese momento esa persona está totalmente indefensa, no tiene quien lo defienda, y entra el defensor que diariamente tiene que visitar. Pero la defensa, los defensores públicos motu propio han ido a hacerlo. Eso es, en la práctica se hace así. Sí. Hay una persona que se le está lacerando derecho, tiene alrededor de 3 días en el cuartel, y ustedes tienen esa constancia, van y o necesariamente
tiene que haber una motivación de esa parte que está afectada. No, mira, Julio, nosotros tenemos una vigilancia tal en los destacamentos de la Policía Nacional, porque no es algo que podamos esconder. Sabemos cuáles son la forma atroz que quizás la Policía Nacional hace su ajuste de fuerzas, o sea, algunas cuestiones que pueda realizar, y nosotros somos el contrapeso tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional. ¿Por qué razón? Nosotros quisiéramos que todas las actuaciones que realice la Policía Nacional sean acordes a la normativa constitucional y a la normativa procesal penal. Pero ¿qué sucede, Julio? Sucede es que inmediatamente una persona es detenida por cualquier tipo de situación, ahí está un defensor público asistiendo a ese ciudadano, porque no podemos decir que es una parte imputada porque todavía no se le ha indicado un hecho penal. Nosotros estamos ahí, inmediatamente hay una violación de un plazo a las 48 horas, porque, Julio, una persona no puede estar más de 48 horas detenido sin decirle por qué se le está señalando. Y debe presentarse ante un juez competente. Nosotros estamos dando un servicio desde que a una persona se le arresta por un registro de personas o cualquier situación, se le arresta. Si hay una vulneración de derecho fundamental, violación a la integridad física, que le den golpes o cualquier cosa que le puedan realizar, ahí está el defensor público. ¿Para qué? Para realizar con las herramientas que nos da la Constitución Dominicana y el Código Procesal Penal, nosotros poder salvaguardar y proteger cada uno de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano a nivel nacional y tanto el ciudadano de Moca. Están así que, por ejemplo, nosotros hemos hecho acciones de amparo, acciones de habeas corpus, en el cual ha habido vulneración a la integridad física, dándole la Policía Nacional, dándole golpe a algunos ciudadanos que están detenidos en el destacamento de Moca, y nosotros hemos estado ahí para proteger y tutelar esos derechos de estos ciudadanos. ¿Tienen una oficina como tal en el cuartel ustedes? ¿Cuentan con un espacio? Nosotros ¿O es que no lo tienen, pero deberían tenerla? Nosotros no tenemos una oficina, pero existe un defensor público permanente resguardando cada uno de los derechos fundamentales que tengan esos internos que están ahí. Y él está encargado de eso. Exactamente. Bien. Hay un defensor que se le llama defensor de turno, y ese defensor está velando por la protección de cada uno de los internos en ese día. Nosotros nos rotamos como defensa pública. Entonces es una pregunta muy interesante donde nosotros nos encontramos ubicados. Y nos quedamos ubicados en el Palacio de Justicia Tañán Pérez Méndez, en la calle Duarte, número 63, Palacio de Justicia de aquí de Moca, en el cual en el segundo nivel usted nos va a encontrar fácil. Cualquier situación de protección que ustedes necesiten, que ustedes mediante una redada, que son ilegales, que lo sepa la ciudadanía, esos retenes que realizan son totalmente ilegales y a ustedes lo detienen sin ninguna causa, pues ustedes pueden recurrir a la oficina de la Defensa Pública de Moca y nosotros con mucho gusto le daremos el servicio y le tutelaremos y le protegeremos sobre todos los incidentes que usted entienda que se le están vulnerando sus derechos fundamentales. La función social y jurídica de los defensores públicos. Estoy con Pamela e Iván Baldayac. Ellos son defensores públicos de esta provincia Espaillat. Me quedé con esta pregunta. ¿Qué necesita una persona para ser defendido o para que la Defensoría Pública tome su caso? Es decir, ¿cuáles son los requisitos? Acercarse a la oficina y requerirlos. Hay distintos escenarios donde una persona va a querer que la defensa pública tome conocimiento de su proceso. Puede ser la persona que está en el cuartel y necesita una asesoría inmediata. Nosotros diariamente vamos a tomar conocimiento de todas las personas que están ahí e inmediatamente el tribunal nos remite el expediente. Si la persona requiere un defensor público, pues vamos a asistirles. Pero en el caso de que la persona, por ejemplo, haya sido asistido anteriormente de un abogado privado que no pertenece a nuestra institución, requerimos, para evitar cualquier tipo de confusiones y de conflictos, requerimos que la persona imputada lo manifieste por escrito o lo haga manifestar en audiencias, que le diga al tribunal: ya yo voy a desistir de esta defensa que hasta este momento me asistía y en lo adelante deseo que se me asista
por vía de la defensa pública y el mismo tribunal entonces va a enviar el expediente a nuestra oficina y ahí vamos a tomar conocimiento de él y desde ese mismo momento ya tomamos el caso. Vamos a hablarle claro a esta población. Miren, realmente se interpreta lo que yo puedo interpretar, que el espíritu de la ley cuando crea la Defensoría Pública es asistir a aquella persona de escasos recursos que no pueden costear a un abogado privado. Sin embargo, la práctica muestra, no todo lo contrario, porque ciertamente ha sido así, pero muestra que personas muy adineradas, con posibilidad de pagar a abogados privados, pues hacen uso de los defensores públicos. ¿Qué está pasando? Julio, Sí. si es una cuestión ya constitucional, normativa, en sí el espíritu de la ley era que nosotros, la Oficina Nacional de Defensa Pública, pudiera representar personas de escasos recursos. Sí. ¿Qué pasa? La Constitución Dominicana establece que la asistencia gratuita es un derecho de acceso a la justicia para cada uno de los ciudadanos dentro del territorio nacional. Dígase, nacionales, dominicanos o extranjeros. Nosotros defendemos a cada una de las personas que se asomen a las puertas de la oficina de Espaillat de Moca y lo asesoramos y lo representamos. O sea que sin importar la solvencia económica, que fue el espíritu y debiera ser así de esa manera, pero como ven la formación que tiene un defensor público, la capacidad, las personas que hasta tienen su solvencia económica, van donde nosotros a asesorarse y a que nosotros los asistamos en sus procesos penales. Pero ahí, Iván, es bueno aclararle a la gente que nos escucha para que no se preste a confusión, Bien, porque sí. es algo que diariamente luchamos. Sí. Cuando una persona imputada requiere un defensor específico, es muy difícil que esa situación se le pueda permitir. Sí. Nosotros, como entran tantos casos diariamente, se asignan de manera aleatoria o bajo el régimen ya preestablecido en la institución. Dígase, el defensor que tenga en ese momento menos carga, menos personas privadas de libertad, menos personas imputadas de cometer delitos en contra de la ley 50-88 o en contra de la ley 2497, y así se irá asignando entonces el defensor. Con esto lo que quiero que la gente comprenda es que cuando venga un defensor en audiencia no es tan fácil como ir a la oficina y decir yo quiero que ese defensor me asista. Eso no es posible, a menos que se dé que ese defensor en ese momento tenga la carga, se den las condiciones de carga laboral, se dé la condición en ese momento de que ese caso en específico se le pueda asignar, porque si no, si nosotros pudiéramos permitirle a todo el mundo que elija... Y que también hay un conflicto constitucional ahí, porque todos deben ser tratados de manera igualitaria. Entonces, de manera igualitaria. Si un defensor público, por alguna razón particular, ha tenido mejor desempeño, ¿verdad? Ha sobresalido más. Todo el mundo va a querer que él lo defienda. Sin embargo, eso no debe estilarse así. O sea, eso no debe pasar así, porque si tú lograste obtener que siempre sea, en el caso de esta joven, que se ha fajado muchísimo, Pamela, yo creo que sea ella que me defienda, pues entonces yo estoy teniendo privilegio ante otros. Y mira, Julio, nosotros, nuestra institución se ha caracterizado, hasta hemos sido galardonados, premiados por el Ministerio de Administración Pública, por transparencia y el servicio que nosotros realizamos de una manera ardua, cada día, levantando a las 8 de la mañana y saliendo hasta hora de las noches, conociendo audiencias. Y nosotros tenemos un equilibrio, tenemos igualdad, equidad, cada vez que una persona va donde nosotros y se hace asesorar de cada uno de nuestros defensores públicos. Pero recuerden, ciudadanía de Moca, no habrá ningún problema que ustedes vayan a nuestra oficina, porque cada uno de los defensores públicos que están allá tienen la misma formación y tienen la misma capacidad. Un defensor público, Julio, se forma exactamente. en la escuela, claro, bastante importante. Sí.
se forma en la Escuela Nacional de la Judicatura por un año, con una formación basada en cada una de las materias que puedan incursionarse dentro del proceso penal, dígase, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho penal, teoría del delito, derecho procesal penal, derecho penal juvenil, litigación, derecho, ejecución de la pena, fundamentación de los recursos. Es una caterva de formación que tenemos los defensores públicos, en el cual no va a importar el defensor que le toque a una persona imputada, porque lo va a representar de la mejor manera. Y como decimos nosotros, que es uno de los principios, lo vamos a representar de manera efectiva. Y ustedes, la coordinación, bueno, en el caso suyo es el coordinador de aquí. Correcto. Entonces, ustedes me imagino que pasan una inspectoría, un balance a cada servidor público para medir su desempeño. Sí, así mismo se llama, evaluación de desempeño. A nosotros la ley nos, por el mismo tema de la transparencia, la ley indica que nosotros debemos someternos a esta evaluación del desempeño, donde se evaluará los recursos que se hacen, cómo están realizados, si están apegados a esa excelencia, porque Iván mencionaba ahorita que uno de nuestros principios era esa excelencia. Es así, nosotros nos regimos y se nos exige la institución que todo lo que se haga con la debida dedicación, el debido decoro, la debida excelencia. Y si no es así, pues la institución entonces tomará cartas en el asunto. Y decía yo en otra oportunidad que conversaba sobre este tema, que el defensor podía ser sometido a un proceso disciplinario por faltar a su deber. Es decir, que si el defensor no cumple ese rol que asumió como funcionario público, no lo cumple, pues será sometido a este proceso del cual podrá salir sancionado. Si una persona no se siente a gusto con el servicio porque el defensor atentó contra esos principios y reglas que a nosotros nos rigen, entonces la persona podrá dirigirse a la institución y decirle: este defensor está faltando, este defensor no está cumpliendo con su rol que asumió a través de un contrato, y entonces la misma institución, o es un régimen distinto, no es que a nosotros nos van a llevar ante el tribunal de aquí de Moca, no, nos llevan ante el Departamento de Control de Servicio dentro de la misma institución, donde se forma un tribunal. Un juicio disciplinario. Exacto, un juicio disciplinario interno, donde se nos juzgará por no cumplir con esto que nosotros asumimos. En primer lugar, Julio, en nuestra oficina todavía no hay personas que le hayan podido pasar un juicio disciplinario. Muy bien. Han habido muy pocas. ¿Aquí en Moca? En Moca, en Espaillat. En punto a favor. En otras jurisdicciones no sé. Tratamos de hacer un trabajo arduo, efectivo, y nosotros, cada uno de los defensores que estamos ahí en la oficina de Moca, tratamos de hacer un buen trabajo. Pero existen regímenes de consecuencias para las personas que no hagan su trabajo con efectividad o traten mal a los usuarios. Dígase, no haga un trabajo en el proceso penal, no litigue el trabajo bien, le hable mal a un usuario. Para eso está pagando. Exactamente. A nosotros no paga el Estado. No. Nosotros tenemos una institución que se respeta y una institución que tiene régimen. Yo como coordinador de la Defensa Pública de Espaillat, nosotros hacemos una supervisión diaria a cada uno de los defensores públicos y también al personal administrativo para ver el trabajo que están realizando. Nosotros, si no tenemos un trabajo de manera respetuosa, con efectividad, inmediatamente nosotros supervisamos, le hacemos la amonestación necesaria, y de no acatar las normas, los principios y los valores de la institución, inmediatamente pasamos esas amonestaciones a recursos humanos o a control de servicio y se hacen, tienen los resultados, las consecuencias que podría ser la cancelación de cada uno de esos miembros de la oficina, Julio. Ese es el sistema que nosotros tenemos. ¿Cómo ustedes manejan? Bueno, no sé si ustedes manejan este dato concreto. ¿Cuántos casos ustedes tienen como defensores públicos? Iván, que tú que revisas los informes mensualmente. Sí. Nosotros, Julio, tenemos cada defensor público. Hay defensores públicos que tienen hasta
800 casos. Espérate. Sí, claro. Espérate. Un defensor público, no la defensoría pública de una demarcación Un territorial. defensor público. Un defensor público, 800 casos. Un defensor público. Te voy a hacer un cálculo matemático, no Wow. soy muy bueno en la matemática, pero cada uno de los defensores, por ejemplo, puede tener hasta 400 casos y somos 10 defensores. Usted calcula 10 defensores por solamente. 400 casos, entonces usted le va a dar la sumatoria. Todos los que están ahí utilicen su calculadora y se pueden dar cuenta de cuál es la cantidad de trabajo que nosotros tenemos en la oficina, pero como quiera, tratamos de dar el mejor de los servicios. Es tan así que en el primer trimestre de este año, la Oficina Nacional de Defensa Pública ha recibido a cada una de las oficinas a nivel nacional casi 28,000 procesos. 28,000 procesos. Son 28,000 procesos que nosotros tenemos que darle salida y darle 28,000 respuesta procesos a nivel nacional. a nivel nacional. Y no Ok. te alarmes, no te alarmes, no te alarmes. Si tú conviertes, porque estamos hablando del primer trimestre, si tú conviertes Sí. esta sumatoria al terminar el año 2023, calcula 28 por 4. 28,000 por 4. Esos son todos los imputados que nosotros recibimos a nivel anual. En el primer trimestre, 28,000 usuarios entraron a la Oficina de Defensa Pública para que le diéramos el servicio. Y me imagino que finalizando el año la cifra crece mucho más. En el trimestre, diciembre, Correcto. noviembre. Correcto. Sabes que hablando de persecución, que sería el Sí. Ministerio Público que estuviera hablando de esto, sabemos que en los meses de diciembre son meses que en verdad existe una ola delincuencial alta en cuanto a los robos y los homicidios. Ya en verano podemos ver muchos accidentes de tránsito, que también nosotros trabajamos con accidentes de tránsito. Te estoy hablando que la caterva de servicio que tenemos la Oficina de Defensa Pública es grande. Pero recuerda, muy buen dato ese, porque la materia de tránsito está prácticamente adscrita a la penal. Sí, Correcto. Entonces, por sí, el se rige por régimen la el penal. régimen Entonces, penal. por esa razón, ustedes tienen vela en ese entierro. Eso es igual que los menores de edad, la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes. La gente entenderá que no, pero los datos que Iván está dando hoy es en cuanto a lo ordinario. Solamente lo ordinario. Eso es lo ordinario. Ya la carga de NNA o de niños, niñas y adolescentes es otra, porque también se asisten a los menores de edad. Pero en materia penal. Sí, en materia penal, materia claro penal, está. claro. Ok. Sí, nosotros también tenemos otro servicio, Sí. que es en cuanto a la pensión alimentaria o pensión alimenticia, que también nosotros asesoramos y asistimos a ese tipo de personas. Los niños, niñas y adolescentes, como dijo Pamela anteriormente, cuestiones de tránsito, también Sí. nosotros podemos asistirlo y asesorarlo, cuestiones de acción privada, de cheques, abuso de confianza, estafa, todo ese tipo de delitos nosotros también los asistimos y asesoramos. No simplemente lo penal, como es el homicidio, las violaciones sexuales, Sino lo de acción pública e instancia privada. todo también. Y también de Ok. acción privada podemos, porque Algunos, sí. los cheques de acción privada Sí. y también nosotros podemos asistirlo. Ujú. Bueno, ¿y cómo ustedes se hacen, Iván? ¿Cómo ustedes se hacen para manejar 400 casos? El que maneja 800, me imagino que ese tiene que tener una capa de Superman. Pero ¿cómo ustedes se hacen? Aunque esos 400 u 800 casos, me imagino que algunos están guardando prisión preventiva, hasta que no haya una sentencia o a cargo o descargo, ustedes tienen un departamento que se encarga de eso. ¿Cómo es que ustedes se reparten ese asunto? ¿Cómo funciona eso? La realidad es que no todos están en el mismo estadio penal, en el mismo estadio procesal. Nosotros tenemos personas que ya están en la etapa de ejecución de la pena, que ya es una asistencia menos continua.
Ok. A diferencia de un proceso que está iniciando en la etapa preliminar o en la etapa de las medidas de coerción, que es la de investigación, donde hay que proponer diligencias, hacer diligencias de investigación por nuestra parte, pero tú te vas a los pasillos del Palacio de Justicia y en su mayoría la gente lo que te va a decir es, no, yo ese puesto de los defensores no lo quiero, pero no porque sepa de ellos mismos qué es lo que pasa, sino que nos ven en el afán diario de que desde que llegamos hasta que nos vamos, y muchas veces hemos salido a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, cuando llegan esas fechas de informe, Iván, que es coordinador, a veces se va mucho más tarde de ahí para poder cumplir. ¿Y ustedes no se han quejado al Estado? Mira, Julio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque mire, eso debe ser bien estresante. Sí, mira, Julio. Nosotros tenemos un grandioso equipo, no simplemente los defensores públicos y abogados adscritos, sino que existe un equipo conjuntamente con nosotros que nos asiste, como son los paralegales, secretarias. Es un equipo genial que a nosotros nos aborda en cada uno de los procesos que nosotros tenemos. Nosotros no estamos solos, sino que estamos con estas personas que nos asisten en cada uno de los procesos, nos agendan y también van a la par con nosotros. Tenemos también una unidad de investigación y una unidad de trabajo social. Nosotros no la tenemos en Espaillat, la hemos solicitado, pero ya pronto vamos a tener ese tipo de unidad. La unidad de investigación... ¿Y de quién lo asiste a ustedes? Sí, a nosotros no asiste La Vega o Santiago. Okay. A Santiago en la unidad. La unidad de investigación es esta unidad que realiza las investigaciones en cada uno de los procesos penales que nosotros llevamos. Ya la unidad de trabajo social, esa unidad que puede recoger todo el aspecto familiar, socioeconómico, como arraigos, para nosotros sustentar quizá cualquier tipo de modificación o cambio cuando una persona está detenida o al momento de hacer cualquier tipo de solicitudes que está dentro de las figuras en el proceso penal. Tú decías una pregunta, Julio, en cuanto a cómo nosotros nos hacemos con 800 casos, con 400 casos. Nosotros tenemos una capacitación continua y más que vamos a la par con esas personas que nos asisten. Sí tenemos una lucha campante, la Asociación de Defensores Públicos, también el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Luis Rodolfo Valentín, todos nos hemos unido para hacer un esfuerzo para que las instituciones públicas que tengan que ver con el presupuesto nacional vean y puedan conocer nuestra institución y sepan el servicio que nosotros damos. Entonces, cuando sepan el servicio que nosotros damos, y por eso estamos en el día de hoy, van a saber que nosotros necesitamos un mayor salario, un mayor presupuesto. ¿Para qué? Para poder seguir dándole y brindándole un servicio con efectividad a la ciudadanía a nivel nacional. Nosotros sin un salario no podemos tener más personal, no podemos tener satisfecho a cada uno del personal que tenemos a nuestro cargo para que hagan un trabajo más fuerte y como quiera, con el sueldo tan paupérrimo que me da vergüenza decirlo, como quiera esta persona, hacen un trabajo con vocación de servicio, con mística. He visto paralegales, también defensores públicos como Pamela, que salen a las 8 de la noche sin saber el peligro que tenemos nosotros, quizás con personas, los actores procesales y parte del proceso que no entienden el proceso en sí y que quieran arremeter en contra de esos servidores públicos porque no conocen el trabajo que nosotros realizamos. Es una lucha campante que tenemos. Nosotros tenemos una lucha que decimos que es dignidad salarial, eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos profesionales del derecho y te digo, es el laboratorio, la oficina más grande a nivel nacional de derecho penal que tenemos. O sea que sin el servicio de nosotros, ustedes se imaginan que vaya una persona al destacamento de la policía y diga, ¿y ahora quién me puede defender a mí? ¿Quién me puede brindar el servicio? Y yo no, los chapulines colorados de verdad. ¿Quién nos va a dar este servicio legal? Nosotros de manera gratuita le damos el servicio legal con mucho amor, a veces con mucho sacrificio porque no es fácil estar. Nosotros somos la piedrita en el zapato del sistema y nos alegramos de eso. Y sin importar, Julio, de verdad, el sueldo que nosotros ostentemos, que nosotros ganemos, nosotros siempre vamos a dar un servicio de calidad y un servicio efectivo. Mira, los defensores públicos, para nadie es un secreto que tienen un estigma social. Y es que ustedes defienden delincuentes. Y cómo que ustedes tienen tripa, tienen corazón para defender a ese asesino, a ese...
¿Cómo ustedes manejan esto, esta presión social y esos casos en realidad que son medio complicados a veces? Mira, el otro día yo escuchaba un podcast con Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía, Sí. y a una pregunta parecida que se le hizo a uno de sus hijos de cómo lidió en su momento con el relajo de papá, llegó papá y que Hipólito en un momento se volvió un relajo. Y él decía, bueno, eso forja el carácter. Okay. Yo te puedo decir hoy que eso a nosotros no ha forjado el carácter, porque es diariamente que nos encontramos personas que nos señalan, nos dicen, ¿cómo tú eres el que defiende al que mató a mi hijo? Tú eres el que defiende al que me atracó, y no lo comprende, no entiende que la realidad es que fuera de eso, esa es una persona, un ciudadano que requirió en ese momento un servicio. Que pudo y yo haber sido tu hijo. Es perfectamente, perfectamente. Mañana cualquiera puede estar en esa posición. Hay casos en El caso de Doctorcito. el por doctorcito, ejemplo. Claro. el hijo del doctor Nastra, no está en el estigma de delincuente, como tú dijiste, no está en el estigma que nosotros señalamos, no está lleno de tatuajes, como antes se decía, se pensaba que todo el que tenía tatuaje era delincuente. Es un joven a quien le dieron formación, y hoy está en Lo conflicto intentaron. con la ley, que habrá que demostrarle en juicio su culpabilidad, porque hasta ahora no se sabe nada. Sí. Pero es una persona que ahora mismo necesita un abogado que lo defienda. Y gracias a Dios, él tiene un papá que le buscó una persona que lo asistiera. Pero, ¿y quién no tiene? Sí. Yo tengo que estar ahí para esa persona, porque legalmente, constitucionalmente, el Estado le debe proveer esa asistencia, porque si no lo tuviera, todo el mundo estuviera preso. Vamos a entrar a esta persona a la cárcel porque sí. No, hay que defenderle los derechos, porque cualquiera, yo, tú, Iván, mañana puede estar en esa posición. ¿Quieres decir algo? Julio, y eso es a nivel mundial. Sí. Los defensores públicos existen a nivel mundial en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Esos defensores públicos, las mismas constituciones, cada constitución de cada país, inmediatamente se hace, hay una prerrogativa, un derecho fundamental de cada ciudadano, que es que se haga representar y tutelar los derechos fundamentales de esa persona y que se le dé un debido proceso dentro del proceso penal y fuera. Es tan así, Julio, que muchas personas anteriormente, como el antiguo Código de Procedimiento Criminal, duraban hasta 10 años en prisión preventiva y nadie sabía que estaba detenido. Nosotros tenemos una comisión de cárceles. Los desaparecidos políticos. Sí, teníamos una comisión de cárceles, Julio, que inmediatamente llegaba allá al destacamento, llegaba a los centros de corrección y rehabilitación, en este caso cárceles públicas, inmediatamente se daban cuenta de esto. ¿Por qué? Porque tenemos una comisión de cárceles. Y que no se nos quede, en el año 2021 se hizo un informe de los detenidos, de los privados de libertad a nivel nacional, en el cual existe un hacinamiento tal con tantos detenidos. Aquí hay cárceles, centros de corrección y rehabilitación, que tienen un cupo de 400, 700 personas y hay 2.500 personas. Estamos hablando que 4 veces más de lo que puede soportar estas cárceles. Y existen tratados internacionales que dicen que no debe haber hacinamiento, porque no existen las condiciones. Pero en realidad... pero para eso está el defensor público, para también dar ese servicio. Ese otro servicio que nosotros damos, de que se protejan esos derechos de las personas que están ahí. Y como decíamos ahorita, y decía Pamela, y decías también tú, a cualquiera de nosotros como ciudadanos, la delincuencia nos puede tocar la puerta como víctima, pero también nos puede tocar la puerta como parte imputada en el proceso penal, como le ha pasado a abogados, como le ha pasado a empresarios y como le ha pasado a figuras públicas, hasta peloteros. Bueno. Recuerdan, para no citar a algunas personas ni decir nombre, pero para eso estamos nosotros, para asistir. Bueno, pues muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias, Iván. Gracias a la Defensoría Pública por enviarnos a ustedes aquí. Fue un placer compartir con todos ustedes, amigos televidentes. Recuerden, este espacio será retransmitido en nuestro canal de YouTube, ¿Qué dice la ley? Suscríbase, comparta, dele like. Y todos los viernes, aquí en el programa Tony, pues estaremos un servidor, Julio Esteban Taveras, y William Martínez. Será hasta la próxima.